Muy buenas tardes, queridos amigos, para todos los que están conectados a este webinar. Muchas gracias a la empresa Crisolar por la invitación a participar de este selecto grupo de colegas profesionales y consultores que estamos preocupados hoy en día por buscar los mecanismos de superar esta contracción comercial y productiva debido al aislamiento social. Como todos sabemos, en estos momentos donde existe poca movilidad, eh, muchos al momento estamos desde la casa tratando de producir, tratando de hacer alguna actividad para poder seguir adelante con nuestros negocios, con en nuestras organizaciones, etcétera. Pero, sin embargo, pensamos y sugerimos que hay que comenzar a repensar y replantear los modelos de gestión en conjunto con un cambio de mentalidad más innovadora y abandonar un poco estos sistemas tradicionales de gestión, pues va siendo una necesidad hoy en día, ¿sí? Y como bien lo señaló Daniel en su introducción, va a ser una necesidad cambiar la forma de vida, la forma de relacionarnos en un futuro, y esto no va a cambiar a corto plazo. Entonces, de hecho, es una necesidad mantener de la mejor manera la dinámica de las actividades laborales y el funcionamiento del negocio y de las organizaciones. Y para esto hemos planteado una metodología apalancada en tecnología y basada principalmente en tres ejes. ¿Cuáles son estos ejes? Pensamos que es necesario mantener la continuidad del negocio, por otro lado garantizar que la organización se mantenga funcional y el tercer eje de trabajo es asegurar el cumplimiento de los objetivos, que antes lo hacíamos de una manera tradicional, posiblemente un poco al azar a veces, íbamos haciendo administración en el camino, excepto las organizaciones que tienen una buena estructura, que organizaban bien a sus empleados, que mantenían metodologías y técnicas, pero se les dificultaba un poco encontrar estos mecanismos, pues ahora más que nunca es necesario ser más metodológicos en estos temas. ¿Cómo mantener la continuidad del negocio? Hay que hacer una planificación estratégica de las acciones y actividades, ya no ir al día a día viendo qué sucede, sino tener una planificación al momento, que estamos en un momento de crisis, deberíamos saber exactamente cómo vamos a actuar en este momento, tener una visión ya para los de aquí a 20, 30 días, cuando de alguna manera se aligeren un poco las restricciones de movilidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a enfrentar? ¿Sí? Y a largo plazo, hay un par de documentos por ahí que nos hablan de que las restricciones de movilidad van a durar por lo menos unos 18 meses más, ¿sí? Y posiblemente hasta no encontrar una vacuna o algo por el estilo, seguiremos con picos de comportamiento de crisis en donde vamos a tener que volver a nuestros hogares. Por lo tanto, tenemos que hacer una planificación basada en todo lo que los científicos están preveyendo que va a suceder en el futuro con esto de la pandemia. Tenemos que implementar modelos de gestión más ágiles, más flexibles, apalancados totalmente en tecnología. Tenemos que iniciar una verdadera transformación digital en nuestras empresas y negocios. Para esto debemos incursionar en la industria 4.0 para mantener virtualmente la dinámica del negocio y debemos poner especial énfasis en el marketing digital. De estos temas en particular abordaremos en otras ocasiones. El marketing digital hoy en día lo debemos considerar más que nunca como una herramienta, una importante herramienta para acercarnos a los clientes, acercarnos a los proveedores, hacer nuestras promociones, pero no al azar, sino de una forma estratégica en donde le hagamos seguimiento a nuestros clientes. Esto en lo que es mantener la continuidad del negocio.
Para garantizar una organización funcional, debemos implementar principalmente el teletrabajo, en donde podamos hacerlo. Debemos adoptar y aplicar técnicamente los conceptos de oficina virtual. Hay actividades que se prestan para que la desempeñemos 100% virtualmente, sobre todo las empresas de servicios, otras que podemos mediar entre lo virtual y lo físico, y es aquí en donde debemos pensar inteligentemente en comenzar a insertar procesos ciberfísicos. Ya vamos a explicar más adelante qué son estos tipos de procesos. Además, para garantizar una organización funcional, debemos utilizar correctamente las herramientas informáticas y digitales según la realidad organizacional. No estamos pidiendo que hagamos onerosos gastos e inversiones en tecnología, no. Tenemos muchas cosas que el mercado pone a disposición, sea gratuito, sea con mínimos costos, y esta inversión va a depender del tamaño de la organización y del negocio. Hay que buscar la manera inteligente, ¿sí?, de que esto no se convierta en una carga, sino se convierta en un apoyo y sea un aliado estratégico para seguir adelante. En lo que significa asegurar el cumplimiento de objetivos, creemos que hay que buscar los mecanismos de hacer un seguimiento y control de actividades presenciales y remotas. Para esto posiblemente también necesitamos tecnología que esté a mano o nuevas plataformas en donde podamos planificar las actividades, podamos tener un control si ya se terminó o no se terminó una actividad, quién la está haciendo, se está demorando o no se está demorando, etc. También debemos tener un cumplimiento y una mejora continua de estos procesos ciberfísicos. Si bien es cierto, ya teníamos el concepto de mejora continua, pero le estamos insertando un elemento en particular que es lo virtual. Debemos encontrar el cómo hacer mejora continua, utilizando herramientas virtuales y digitales para mejorar los propios sistemas que tienen procesos virtuales. Entonces, aquí necesitamos un poquito más de expertise sobre los temas de uso de medios tecnológicos y digitales. Por otro lado, tenemos que llevar un mejor control de la producción, porque como ya estamos un poco más lejos con la gente, no estamos físicamente ahí, debemos encontrar mecanismos de controlar esto y obviamente ir comprobando que los hitos y las metas organizacionales y de negocio se cumplan a cabalidad. Dentro de este marco metodológico compuesto por estos tres ejes, ¿sí?, hay una particularidad para quienes son emprendedores y quienes desean reinventar sus negocios, por llamarlo de alguna manera. Para esto les invitamos que podemos conversar, pueden leer, pueden buscar asesoría en utilizar metodologías para diseñar modelos de negocios disruptivos. Ya hay algunas en el mercado, ya hay algunas puestas en práctica, hay muchas experiencias sobre modelos de negocios disruptivos que son muy interesantes hoy en día y posiblemente sean la respuesta a muchas de las necesidades que los empresarios están en este momento buscando. Estos nuevos modelos de negocios disruptivos se articulan con la transformación cultural necesaria en donde debemos innovar, ¿sí?, y podríamos buscar las experiencias de negocios ya co-creados para llevarlos adelante. También dentro de este ámbito debemos ser sumamente imaginativos para anticiparnos a la evolución tecnológica y a los cambios sociales que se nos vienen, ¿sí? Como les decía, estos cambios sociales no van a ser, ¿sí?, cosa de que hoy día estamos en crisis y se terminó. No, estos cambios sociales van a venir paulatinamente dándose en base a los comportamientos que las restricciones de aislamiento social nos vayan imponiendo, y
junto a eso, a cómo los gobiernos centrales y locales nos vayan dando pautas de comportamiento y de restricciones. Entonces tenemos que ser muy imaginativos para adelantarnos un poco a eso y que nuestros negocios no se paralicen a cada momento, ¿sí? Y debemos, dentro de esta lógica de reinventar los negocios, debemos descubrir y utilizar a lo máximo el potencial humano con que contamos. Descubrir exactamente el potencial de nuestros recursos físicos y digitales que tenemos a disposición para tener una mejor performance en la organización. Y como consejo deberíamos explorar y visualizar lo que está disponible en el mercado, identificar las palancas que impulsarán el crecimiento y la dinámica comercial. Esto en torno a una metodología de sostenimiento de la productividad, de sostener la competitividad dentro tanto de la crisis como de los momentos que se nos vienen en el futuro. Respecto al teletrabajo, que es un tema que está preocupando al momento y que casi todas las organizaciones la comenzaron a aplicar abruptamente porque se nos vino muy rápido esto de las restricciones y comenzamos a una suerte de prueba de a ver qué sucede con una herramienta, qué sucede con la otra herramienta, que no nos funciona esto. Y nos hemos fijado que principalmente el problema del teletrabajo se viene por una falta de organización, de una logística adecuada, de una estructura organizacional adecuada para el teletrabajo. Por lo tanto, pensamos y nos hemos preparado y hemos buscado las herramientas y los mecanismos para ayudar a los empresarios y a la gente que está dedicada a los negocios, ¿sí?, a mantener una organización y una planificación más estricta y formal sobre el trabajo presencial y sobre el teletrabajo, identificando bien los puestos de trabajo en los que se puede inmiscuir el teletrabajo, pensar bien en los roles de las personas dentro de la organización o del negocio para ver cómo se aplica organizadamente y estratégicamente esto del teletrabajo. También pensamos que se debe mantener una estructura formal de supervisión y control sobre el cumplimiento de las actividades que deberían estar ancladas al organigrama y a la estructura organizacional para que no se nos vengan a confundir las cosas y no separemos el modelo holístico de funcionamiento que debe tener la empresa. Pensemos que el teletrabajo es un trabajo a distancia que normalmente se hace desde el hogar, por lo tanto, tanto el empleador como el empleado deben cambiar un poco sus lógicas. También pensemos en que hay cosas positivas. Es un mecanismo mucho más inclusivo, ¿sí?, para las personas que tienen problemas, ¿sí?, para trasladarse, que tienen algún tipo de discapacidad, etc. Es un espacio y una forma de trabajo mucho más ventajoso para adaptarse, ¿sí?, a la empresa. También tenemos que pensar que en el teletrabajo prevalece el cumplimiento de objetivos y actividades cumplidas. No importa mucho el horario laboral. Tenemos que comenzar a cambiar este chip cultural que tenemos de que siempre queremos ver a la persona 8 horas sentadas. Capaz que en esas 8 horas no hace mucho, pero no importa, cumplió 8 horas. Hoy en día el teletrabajo nos lleva a ver las cosas de una forma diferente, ¿sí? Debemos pensar en que las personas cumplen objetivos, ¿sí? En los casos de quienes deben mantener el contacto con clientes, con proveedores o de alguna manera hacer acercamientos con personas, puede combinarse el control de horario con cumplimientos de metas u objetivos. Entonces así el teletrabajo, ¿sí?, va a ser mucho más compaginado con el quehacer organizacional. Del punto de vista del empleado, les aconsejamos y con quienes estamos trabajando y le estamos guiando, ¿sí?, les mencionamos que el empleado necesita ser mucho más disciplinado, debe destinar un espacio apropiado en su hogar,
hacer horarios en la casa, debe distinguir las actividades de casa con las de trabajo y no mezclarlas, sino ponerse esos trabajos organizadamente. Esta disciplina amerita que, por ejemplo, el día domingo haga la planificación de la semana, ¿sí? Para decir a tales horas voy a cumplir con estas cosas en mi hogar y estas otras horas con el trabajo, y que el resto de la familia se entere de ese horario. Entonces, así no va a mezclar las cosas ni va a estar distrayéndose. Tiene que aprenderse a desconectarse del trabajo. El teletrabajo obliga al empleado a prepararse psicológicamente de otra manera, a predisponerse para el trabajo de otra manera. Por lo tanto, también cuando deja una actividad en casa, debe aprenderse a desconectar e ir a compartir con su familia sin llevar el problema o las cosas que estuvo haciendo, ¿sí?, a ese entorno, porque va a comenzar a haber otro tipo de conflictos. Tiene autonomía para manejar el tiempo en base a lo que le planificó el empleador como control de tareas, control de objetivos. Va a tener un ahorro en desplazamientos, va a tener mayor posibilidad de demostrar su proactividad y sus talentos. Si es una persona con mucha iniciativa en el teletrabajo, o el teletrabajo se presta para que esto sobresalga o para que él se dé a conocer en esta proactividad, ¿sí? Esto va a hacer que el empleado despierte más creatividad, despierte más propositivismo, ¿sí? Y por otro lado, debe, como responsabilidad, adiestrarse en el uso de las herramientas tecnológicas y digitales, ¿sí? Una cosa importantísima es que el empleado pasa de ser un agente pasivo a un agente permanentemente activo dentro de la organización. Y esto hace que la persona tenga más autoestima, que la empresa tenga una persona con mejor predisposición al trabajo, y creo que en este tema, ¿sí?, los dos salen ganando. Por parte del empleador, necesitas ser más innovador, cambiar las formas de control y de medir el cumplimiento de objetivos y metas. Aquí la utilización de tecnología, utilización de plataformas. Tiene que conversar y llegar a consensos con el empleado sobre quién pone los recursos informáticos. Recordemos que el empleado necesita un computador, una buena conexión a internet, y esos son costos que los tendrá que negociar con el empleador. Pero el empleador a su vez también necesita tener un aparataje tecnológico acuerdo para recibir esas conexiones, necesita un buen ancho de banda para que su gente trabaje desde afuera, necesita conexiones virtuales, temas tecnológicos que su gente de tecnología lo deberá solucionar. Y si es un negocio mediano, pequeño, en donde no tiene un centro de cómputo, pues le sugerimos que se asesore de personal técnico adecuado para que le permitan formar una infraestructura adecuada. Y por último, de parte del empleador, creo que se debería buscar mecanismos para que el empleado se empodere de la empresa y no sienta la distancia. Esto va a ser importantísimo, ¿sí? Si yo fui una vez a la empresa por teléfono como empleador y ya nos pusimos de acuerdo y se arreglaron las cosas contractuales virtualmente, y ni siquiera conozco las instalaciones, o si es una oficina virtual, ni siquiera conozco a toda la organización y a todos quienes conforman la organización, como empleador debo buscar maneras inteligentes de mantener un clima laboral adecuado en donde yo, como empleado virtual, entre comillas, me empodere con la empresa, me identifique con la empresa. No sé, mándenos las fotos de todos los empleados, nos ponen en nuestro sistema, en nuestra herramienta de comunicación, las fotos de quienes están, con quien estoy hablando, hagamos reuniones sociales, virtuales, etcétera, 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 ¿sí? Necesitamos mecanismos de empoderamiento. Y para terminar con estos tips y estas
estas formas que estamos proponiendo de hacer las cosas, permítanme retomar el tema de los procesos ciberfísicos. Este es un nuevo concepto que lo estamos abordando debido a la necesidad de que ya debemos combinar cosas que se hacen estrictamente físicamente en las instalaciones, pero que se van a combinar con temas virtuales como el teletrabajo, como marketing digital, en donde yo me conecto virtualmente con mi cliente, el cliente me hace el pedido y yo se lo envío a la empresa y la línea de producción está físicamente haciendo el trabajo. Entonces son procesos que van a combinar estos elementos. Entonces lo que pensamos sobre los procesos ciberfísicos es que es el momento de replantear los procesos tradicionales donde se combinen y distingan claramente las actividades y virtuales. Para las actividades virtuales se debe identificar exactamente y con claridad las herramientas tecnológicas y digitales que se van a utilizar. Vamos a utilizar un medio como Skype para hablar, un Zoom. Con los clientes vamos a usar un CRM, etcétera, etcétera. Los pedidos los voy a receptar por vía email o voy a tener un sistema informático en donde el cliente va a tener una pantalla de acceso, etcétera. O sea, tiene que estar súper identificado, súper planificado para que funcione coherentemente estos procesos ciberfísicos. Al generar un sistema de gestión organizacional en base a procesos ciberfísicos, es necesario ser más estrictos en las metodologías, en las técnicas y en la forma de hacer las cosas. Necesitamos ser estratégicos, ser innovadores, ser inteligentes, pero sobre todo propositivos y saber que hay maneras de hacer las cosas dentro de estos momentos de crisis y en las restricciones que en el futuro se vendrán debido a esta pandemia. Un mensaje final y para todos los que me están escuchando. Seamos productivos y competitivos en estos tiempos de crisis de movilidad y de movimiento social. Esto es totalmente posible, ¿sí? Ser más competitivos, ser más productivos, ¿sí? En este tiempo en donde debemos buscar oportunidades. No hagamos las cosas empíricamente, busquemos apoyo en profesionales conocedores de los temas de transformación tecnológica, de negocios innovadores y disruptivos y de estos temas relacionados. No dejemos que nuestra organización, nuestro negocio esté al azar, ¿sí? Tenemos los mecanismos, existen las formas de hacer bien las cosas y aprovechémoslas. Si es que todos somos conscientes de cómo hacer bien las cosas, seguramente en los próximos días estaremos ya comenzando a reactivar nuestro comercio, nuestro sistema social y con el apoyo de todos, tanto del sector público, del sector privado, del sector empresarial, comenzamos a hacer las cosas de forma diferente, pero siempre en pro de una sociedad mejor para todos. Les agradezco mucho su tiempo y estamos a las órdenes para las consultas. Muchas gracias.